Otras compañías del tercer batallón también ayudaron a esta compañía en el combate, y en total hubo más de 250 bajas. Si sumamos las batallas en otras regiones, ya había miles de bajas. La batalla en la zona desmilitarizada acabó cuando el ejército surcoreano, pese a grandes bajas, aniquiló a las fuerzas norcoreanas. Ahora era el momento de entrar al territorio principal de Corea del Norte. El ejército surcoreano perdió tiempo en la batalla de la zona desmilitarizada, lo que agravó los daños en Corea del Sur. Corea del Sur buscaba terminar rápido la guerra, pero la situación se volvía cada vez más prolongada. Se sucedieron ataques cibernéticos a gran escala que se sospechaba provenían de China. Los ataques cibernéticos no solo hackearon redes militares, también causaron graves problemas en operaciones reales. China inutilizó los sistemas informáticos de Corea usando virus como gusanos, ransomware, malware y hackeos. Atacaron organismos públicos, instalaciones privadas e infraestructura principal. Como resultado, en algunas regiones se interrumpió el 20% del suministro eléctrico y muchos residentes tuvieron que pasar un día sin electricidad. Por el hackeo al sistema de la represa de Paldang, el nivel del río Han subió de repente. El ejército también fue afectado. En algunos casos, una intrusión interna permitió hackear partes del control de tráfico aéreo de Corea. Como resultado, hubo casos en los que los principales planes de operación se filtraron completamente a Corea del Norte y China. Además, China utilizó su poderosa capacidad de guerra cibernética para interceptar en tiempo real las rutas de movimiento del ejército surcoreano y preparó emboscadas. La capacidad de guerra cibernética del ejército surcoreano está en etapa inicial y alcanza solo el 70% u 80% respecto a países avanzados. Por eso estaban indefensos ante China y solo respondieron a la guerra cibernética con ayuda de Estados Unidos y aliados. Lugar: Gaeseong. Camino de Paju a Gaeseong. La guerra entraba en nueva fase. El primer cuerpo del ejército surcoreano avanzaba hacia Gaeseong, pero sufrió un inesperado ataque cibernético. El ejército norcoreano y China causaron confusión en parte del sistema de comunicaciones del ejército surcoreano mediante la interferencia de señales sistema de posicionamiento global, lo que provocó que no se pudiera identificar correctamente la ubicación entre las unidades. En el Partido de la Revolución Democrática, la interferencia de la señal sistema de posicionamiento global era tan grave que incluso mostraba que la 9ª división estaba repentinamente en Pyongyang. En otros casos, la ubicación de los vehículos de suministro aliados era detectada en tiempo real, lo que provocaba que fueran bombardeados. Por eso, aunque la operación ya se estaba retrasando, estuvo a punto de retrasarse aún más. Además, como mencioné antes, las fuerzas nacionales estaban siendo atacadas por emboscadas esporádicas en varios lugares. El ejército norcoreano emboscó en carreteras y zonas elevadas usadas por fuerzas nacionales. El ejército norcoreano solía ser destruido por el poder de fuego nacional, pero esto aún causaba retrasos en las operaciones. El mando de la primera división bajaba la cabeza uno a uno en medio de un ambiente pesado. La operación se estaba retrasando mucho más de lo esperado y las bajas seguían aumentando. Hace apenas una hora, la compañía de vanguardia fue emboscada por el ejército norcoreano mientras avanzaba. En la compañía de vanguardia murieron 2 y 6 fueron heridos, pero abatieron a 27 norcoreanos. Al acercarnos al centro de Gaeseong, los ataques emboscados aumentaban y la tensión era inevitable. El general Yang Hyok-jun, comandante de la primera división, se levantó tranquilo, respiró hondo y habló en voz baja pero firme. El general Yang Hyok-jun, con fe ciega en el cristianismo, afirmó que atravesaban un desierto y Dios los guiaría en el caos. Los oficiales del Estado Mayor parecieron desconcertados por un momento, pero el general Yang Hyok-jun, con una actitud inquebrantable, levantó su bastón de mando y miró el mapa de operaciones. Si no es posible determinar la ubicación exacta debido a la interferencia de la señal sistema de posicionamiento global, tendremos que abrirnos paso en el campo de batalla a la antigua usanza. Con el general Yang Hyok-jun al mando, el bastón de mando reforzó la vigilancia visual. Movilizaron todos los drones que tenían para observar los cambios en la ciudad de Gaeseong y comenzaron a identificar las líneas defensivas. Los equipos de reconocimiento avanzados y los francotiradores se posicionaron para poder disparar hacia la ciudad de Gaeseong.
La ciudad de Gaeseong era prácticamente una fortaleza. Los soldados norcoreanos y las compañías militar privada chinas estaban apostados en cada edificio y había explosivos improvisados instalados por todas partes. Y también se podía ver la base de drones. Aunque las fuerzas norcoreanas dentro de Gaeseong no eran tan numerosas como un cuerpo de ejército, un pequeño número de soldados se escondía en los edificios y utilizaba tácticas para atacar a nuestras fuerzas de manera efectiva. El ejército surcoreano tuvo que entrar cuarto por cuarto para eliminarlos, sufriendo muchas bajas. El combate urbano difiere mucho del campo abierto. Aunque el ejército surcoreano era muy fuerte, sufriría muchas bajas. Tras tomar Gaeseong, con gran poder de fuego, enviaron infantería para capturar la ciudad. El ejército norcoreano y los compañía militar privada chinos provocaban combates urbanos para aumentar las bajas surcoreanas. El general Yang Hyok-jun citaba la Biblia diciendo que no temiéramos, pero en realidad todos teníamos miedo y solo fingíamos no tenerlo. El comandante de la división, aunque Yang Hyok-jun también sentía miedo, intentaba superarlo de alguna manera a través de su fe. Al mismo tiempo, el comandante de la división, Yang Hyok-jun, también salía directamente al campo de batalla para eliminar su propio miedo y animar a los soldados, mostrando cómo daba informes en el lugar junto a los comandantes de pelotón. Gracias a eso, se podía ver cómo la moral de los soldados aumentaba notablemente. En esa situación, las compañías de inteligencia y los batallones de reconocimiento de cada brigada juegan un papel importante, porque formaban equipos especiales de antemano para atacar a las fuerzas norcoreanas que intentaban emboscar al ejército surcoreano. Francotiradores, inteligencia y reconocimiento enviaban información constante desde la iglesia de Gaeseong sobre dónde bombardear. Toda la potencia de fuego aérea, naval y de artillería se concentró ahí. Gaeseong fue literalmente bombardeada en alfombra. Los edificios se derrumbaron por completo, pero a medida que aumentaban los escombros, en realidad los soldados norcoreanos tenían más lugares donde esconderse. La infantería de marina surcoreana realizó un desembarco sorpresa en Haejo, coordinado con el ataque del primer cuerpo del ejército a Gaeseong. Si atacaban la zona de Haejo, el frente norcoreano se dividiría en dos, debilitando así la defensa en la región de Gaeseong. El objetivo de esta operación era atacar a las fuerzas norcoreanas concentradas en la batalla de Gaeseong desde la retaguardia, dividir el frente en dos y así favorecer el avance del primer cuerpo. El problema era que, como Estados Unidos prácticamente estaba dejando que esta guerra siguiera su curso, la Infantería de Marina de Corea del Sur tuvo que llevar a cabo la operación de desembarco por su cuenta. Por eso, en la Infantería de Marina hubo objeciones por considerarla una operación muy arriesgada. En ese momento, la Infantería de Marina de Corea del Sur no tenía la capacidad suficiente para llevar a cabo una operación de desembarco a gran escala por sí sola. El plan operativo básico de la Infantería de Marina de Corea del Sur consistía en realizar el desembarco junto con la Infantería de Marina de Estados Unidos. Es decir, en lugar de llevar a cabo operaciones de desembarco a gran escala de manera independiente, el principio era realizar las operaciones con el apoyo de las fuerzas estadounidenses. Sin embargo, esta operación fue un desembarco realizado únicamente por la Infantería de Marina de Corea del Sur, sin el apoyo de la Infantería de Marina de Estados Unidos. Sobre todo, debido al avance de la tecnología, ahora es mucho más fácil eliminar las lanchas de desembarco en comparación con el pasado. El ejército norcoreano y el chino tienen muchos misiles antibuque modernos que pueden dañar gravemente a fuerzas de desembarco con pocos lanzamientos. Las compañías militar privadas chinas y el ejército norcoreano usan drones suicidas eficazmente. Probablemente atacarían las lanchas de desembarco con esto, difícil de contrarrestar con defensas antiaéreas convencionales. Además, con el avance de la tecnología, era muy probable que los barcos de guerra y las lanchas de desembarco fueran detectados por el sistema de vigilancia enemigo desde el momento en que se movían. Por lo tanto, existía una gran posibilidad de que el ejército norcoreano respondiera incluso antes de que comenzara el desembarco. Además, China logró identificar las rutas de movimiento de nuestras fuerzas armadas a través de la guerra cibernética, y eso incluía también los detalles de la operación de desembarco de los marines. De esa manera, tanto el ejército norcoreano como China ya sabían que íbamos a desembarcar en Haeju y se estaban preparando de antemano. Este es el cuartel general de los marines, donde se está discutiendo la operación. Aquí había intensos debates. Incluso se veía cómo algunos se enfrentaban abiertamente al comandante de los marines, diciendo que era demasiado peligroso que los marines desembarcaran solos en Haeju. Desembarcar sin portaaviones ni poder naval suficiente era riesgoso, pero el teniente general Hwang Hyun-tae, comandante de los marines, mantuvo una actitud firme. El comandante Hwang Hyun-tae cuestionó la razón de los marines y afirmó que si actuaban por miedo, no tenían razón de existir. Dijo que mientras el ejército peleaba en Gaeseong, ellos también debían unirse aquí. La voz del comandante Hwang Hyun-tae transmitía autoridad y presión. Quienes conocían sus sentimientos solo suspiraban. El comandante Hwang Hyun-tae buscaba hacerse un nombre en la historia con esta guerra.
Él quería presentarse como un comandante con una determinación audaz y, sobre todo, buscaba la oportunidad de resaltar sus propias contribuciones. Él quería ser recordado como la persona que elevó el prestigio de la infantería de marina. Por eso, aunque sabía que era una operación peligrosa, intentó llevarla a cabo de todos modos. El comandante de la 9ª Brigada de la Infantería de Marina pidió que se cancelara la operación, pero Hwang Yong-tae, el comandante de la Infantería de Marina, habló sobre el espíritu de la Infantería de Marina y dijo que simplemente decir eso significaba que no estaban preparados para luchar arriesgando sus vidas. Al final, a pesar de la fuerte oposición del alto mando de la Infantería de Marina, el comandante de la Infantería de Marina ordenó llevar a cabo la operación de desembarco en Haeju, utilizando la 2ª División de la Infantería de Marina y la 9ª Brigada de la Infantería de Marina. Actualmente, las operaciones de desembarco del ejército surcoreano se llevan a cabo mediante el método de desembarco más allá del horizonte. Debido al desarrollo y la proliferación de la tecnología, la capacidad de ataque tierra-barco ha mejorado. Por esta razón, ahora es más fácil para el enemigo detectar la ubicación de nuestras fuerzas desde lejos. En respuesta a esto, el concepto de operaciones de desembarco más allá del horizonte comenzó a surgir a mediados de la década de 2000, principalmente entre las fuerzas estadounidenses. Este concepto es lo siguiente: se busca desplegar fuerzas de desembarco a más de 40 kilómetros de la costa, ocultas del horizonte y radares enemigos, para evitar ser detectadas por las defensas. Con lanchas de desembarco anticuadas o vehículos anfibios obsoletos que ni siquiera pueden llegar a la playa, las fuerzas defensoras pueden prepararse fácilmente. Por eso, se necesita una gran cantidad de fuerzas de desembarco rápidas y costosas, como el B-22 helicópteros de operaciones marítimas o vehículos Landing Craft Air Cushion. Actualmente, las Fuerzas Armadas Nacionales están utilizando este tipo de operaciones de desembarco, pero incluso esto ya es una capacidad obsoleta hoy en día. Ahora casi no se realizan operaciones de desembarco a gran escala, y la tendencia ha cambiado hacia dar más importancia a las operaciones de desembarco a pequeña escala. Los marines surcoreanos usan tácticas y estrategias anticuadas. La operación de desembarco en Haeju fue errónea desde el inicio. La red de vigilancia norcoreana y la compañía militar privada china ya los habían detectado, y aunque intentaron desembarcar en Jeju con Landing Craft Air Cushion o lanchas, tanto Corea del Norte como China tenían listos misiles antibuque y drones suicidas. Por eso, tan pronto como comenzó, ocurrió una gran tragedia. Incluso antes de que las lanchas de desembarco de los marines o los vehículos blindados anfibios llegaran a la costa, en algunos casos, un tercio de ellos fueron hundidos. Algunos marines desembarcaron con dificultad y fueron atacados por drones suicidas. La costa de Haeju parecía un infierno. En el momento en que los marines intentaron desembarcar, el ejército norcoreano comenzó a disparar artillería costera. La compañía militar privada china llevó a cabo ataques suicidas utilizando drones. Corea del Norte también usó el misil Geunseong-3 contra buques de la Armada de Corea del Sur. Algunos de los marines lograron desembarcar por poco, pero en la playa encontraron una resistencia tan fuerte que avanzar se volvió casi imposible. Los marines avanzaron tras el desembarco, pero las defensas enemigas eran más fuertes de lo previsto. Se oían gritos y gemidos. Muchos soldados también se estaban ahogando. Sin embargo, el comandante Hwang Yong-tae no dio la orden de retirada fácilmente. Él intentó resistir de cualquier manera para dejar su nombre en la historia, y por eso las bajas de los marines aumentaron cada vez más. Por petición del Estado Mayor del Valle, la retirada se ordenó 3 horas después, y los marines sufrieron grandes pérdidas al retirarse sin poder hacer nada. 357 muertos o desaparecidos y 814 heridos, 6 lanchas hundidas y graves pérdidas de vehículos y equipo. La operación de desembarco en Haeju quedó registrada como una de las derrotas más devastadoras en la historia de la infantería de marina de Corea del Sur. El fracaso de la operación de desembarco en Haeju hizo que el eje del campo de batalla se inclinara ligeramente hacia el lado norcoreano. Solo la tercera unidad fue derrotada. Este lugar es el nuevo campo de entrenamiento, el campo de entrenamiento de Gangye. A diferencia de otros campos, aquí los instructores rusos entrenan directamente, no norcoreanos. Pudimos aprender tácticas y estrategias avanzadas, así como métodos de combate adquiridos a través de la guerra en Ucrania. La Nueva Corea pudo investigar esta zona en secreto y averiguar su ubicación exacta y su tamaño. Como resultado, todo el mundo se dio cuenta de que Rusia también está profundamente involucrada en esta guerra. Corea del Sur condenó a Rusia y presentó pruebas reunidas por la Agencia Nacional de Inteligencia y el Comando del Gobierno para denunciarla. Se reveló todo, desde la información de que están entrenando al ejército norcoreano hasta que Rusia está proporcionando todo tipo de armas, equipos y municiones. Rusia afirmó que eran noticias falsas,
aunque las pruebas eran claras y reales. Por eso, la comunidad internacional condenó a Rusia. Por supuesto, esta comunidad internacional estaba centrada principalmente en Occidente, pero el hecho de que Occidente condenara fuertemente a Rusia y China se convirtió en una oportunidad para que comenzaran a apoyar poco a poco a Corea. Corea, basándose en la información proporcionada por Sae Joseon, decidió destruir el campo de entrenamiento de Gangye. Lanzaron inmediatamente un misil Hunmu hacia el campo de Gangye. Esto fue posible porque Sae Joseon envió coordenadas detalladas. El campo de entrenamiento de Gangye fue atacado 48 horas después de recibir la información. Murieron 3 instructores rusos y 139 reclutas norcoreanos durante el entrenamiento. Hubo muchos heridos. Bombardearon la zona hasta casi nivelarla. Rusia ni pudo protestar contra Corea. Declararon que no participarían en esta Segunda Guerra de Corea y que se mantendrían neutrales. Pero si se difundía la noticia de la muerte de los instructores rusos, estaba claro que la postura de Rusia perdería fuerza. Por eso cedieron. La nueva Joseon tenía un desempeño impresionante en varios lugares. Por supuesto, aunque sus objetivos eran diferentes al de Corea, que buscaba la unificación, ambos compartían el objetivo común de derrocar al régimen norcoreano, por lo que estaban cooperando entre sí. La nueva Joseon hostigaba a Corea del Norte desde la retaguardia, esto es Angu. Era una de las principales bases de almacenamiento de armas del ejército norcoreano. La región de Pyongan del Sur era un lugar donde se concentraban los suministros militares clave de Corea del Norte. Después de que estalló la guerra, el ejército norcoreano solía reubicar aquí la mayoría de sus instalaciones de almacenamiento de combustible y depósitos de municiones. Si atacaban este lugar, la capacidad de guerra del ejército norcoreano se vería muy afectada. Nueva Joseon, ya infiltrada en el gabinete, obtuvo la información y planeó atacar a Anju. Nueva Joseon era un grupo antigubernamental que buscaba derrocar al régimen norcoreano, sin alianza oficial con Corea del Sur. Era una organización cuyo objetivo era tomar el poder como el nuevo gobierno de Corea del Norte. Por supuesto, era una organización orientada hacia la democracia. Como ambos buscaban derrocar al régimen norcoreano, cooperaban informalmente con Corea del Sur. El objetivo era el depósito de combustible norcoreano. La nueva Joseon organizó un equipo especial que logró penetrar la sala de vigilancia del ejército norcoreano y se infiltró. Aprovecharon el cambio de turno de los guardias para cruzar el puesto de control rápidamente con pistolas silenciadas. Se movieron de manera bastante profesional y eliminaron a los guardias del puesto de vigilancia con solo 2 disparos de sus pistolas. Los miembros de Sae Joseon comenzaron a colocar explosivos C4 en la pared exterior del depósito de combustible. Eran bombas que recibieron del Ejército Nacional. Conocían la estructura interna y planeaban incendiar todo el depósito de combustible con una sola explosión. Los miembros de Sae Joseon se retiraron y el C4 explotó pronto. Los de Sae Joseon se retiraron y los soldados norcoreanos solo intentaron apagar el incendio en el depósito de combustible. Como resultado, logramos destruir completamente uno de los depósitos de combustible norcoreanos en Anju y logramos asestar un gran golpe al suministro de combustible que se proporcionaba a los soldados norcoreanos y a la compañía militar privada china. Además, Sae Joseon también cooperó con las fuerzas especiales de Corea del Sur. Justo después de destruir el depósito de combustible, los miembros de la Unidad 707 de las Fuerzas Especiales y los agentes Unidad de Demolición Submarina se infiltraron sigilosamente en la retaguardia del ejército norcoreano. Colaboraban con Sae Joseon para atacar la retaguardia norcoreana. Este puesto de mando del ejército norcoreano, en Anju, fue donde eliminaron a un comandante y 35 soldados norcoreanos. Sae Joseon provocaba al ejército norcoreano por radio. En la retaguardia norcoreana seguían los sabotajes y asesinatos. Recientemente, el número total de ataques a las principales instalaciones de Corea del Norte por parte de Sae Joseon ha sido de 32. Es bastante, ¿verdad? Sae Joseon destruía continuamente las principales bases militares norcoreanas, asesinaban oficiales clave y se preparaba minuciosamente para derrocar el régimen. Como la información seguía filtrándose a Corea del Sur, Corea del Norte veía a Sae Joseon como una amenaza a erradicar a toda costa. La seguridad del Estado de Corea del Norte dirigió la operación.
Pese a que varios altos mandos de seguridad del Estado murieron por misiles durante las operaciones contra la cúpula surcoreana, la organización se mantuvo. La seguridad del Estado, policía secreta, de Corea del Norte responsable de purgas políticas, aplicaba medidas estrictas para evitar el colapso tras la muerte de Kim Yo-jong. Los agentes de la seguridad del Estado, durante una sesión informativa en un búnker subterráneo, ordenaron arrestar a todos los que participaran en actos de rebelión que estaban ocurriendo en todo Corea del Norte. Estaban cansados de las actividades subversivas en Corea del Norte y exigieron una pronta solución. La seguridad del Estado realizó una gran operación de arresto contra sospechosos vinculados con la Nueva Corea. Aquí también había ciudadanos inocentes, pero a la seguridad del Estado no le importaba. Amenazaban diciendo que era una operación para descubrir traidores y que si alguien se resistía, sería ejecutado en el acto. Ciudadanos aterrorizados eran arrastrados y golpeados brutalmente. Ese día, decenas fueron purgadas. Un agente de la seguridad del Estado de Corea del Norte incluso le arrancó las uñas a un prisionero agente de la Nueva Corea mientras le aplicaba torturas extremas. El agente de Nueva Corea confesó información de la operación. Corea del Norte continuó con las purgas. La seguridad del Estado de Corea del Norte obtuvo información de la Nueva Corea al torturar a un agente capturado. Durante el proceso, identificaron a los agentes de la Nueva Corea del nuevo gabinete y hallaron sus escondites. Los agentes de la Nueva Corea capturados sufrieron brutales torturas. Debido a esto, la Nueva Corea se enfrentó a una crisis grave, ya que era evidente que los agentes pronto confesarían la información, por lo que tuvieron que cancelar por completo el proyecto que estaban llevando a cabo. Además, hubo casos en los que algunos, para salvar sus vidas, traicionaron a la organización a pesar de ser agentes de la Nueva Corea. De esa manera, la organización sufrió un daño tan grande que no pudo operar activamente durante un tiempo. La Nueva Corea pidió ayuda urgente al Comando de Fuerzas Especiales de la República de Corea. Este lugar es el campo de entrenamiento de Nonsan. Cuando se activó el sistema de guerra, los nuevos reclutas empezaron a llegar como locos al campo de entrenamiento. Esto fue porque se declaró la movilización total. Los hombres mayores de 18 años no enlistados debieron enlistarse. Por supuesto, hubo algunos que huyeron, pero fueron muy pocos. Mucha gente suele decir esto. Dicen que cuando estalla una guerra, lo primero que harían sería huir, pero cuando realmente comenzó la guerra, muy pocos huyeron y de hecho, muchos se ofrecieron como voluntarios para defender el país. Algunos coreanos en el extranjero volvieron y se enlistaron voluntariamente para defender la nación. Algunos extranjeros se unieron como voluntarios al ejército coreano y no recibieron las 4 semanas de entrenamiento en el centro. En la guerra, los reclutas solo entrenan 2 o 3 semanas antes de unirse a sus unidades. Solo aprendían 3 materias necesarias para el combate: tiro, defensa química y combate con granadas, y luego eran asignados directamente a sus unidades. Esto se debía a la gran necesidad de personal. Los batallones de reclutas de la 4ª División se volvieron unidades de combate, y el centro de Nonsan asumió todo el entrenamiento. Aquí, cada semana, enviaban miles de soldados al campo de batalla. El centro de entrenamiento era un caos. Los reclutas eran inexpertos, pero sus ojos reflejaban determinación por proteger su país. Sin embargo, en esas pupilas también se notaba un miedo inexplicable. Las unidades militares de Corea del Sur registraron el 100% de las cartas. Algunas superaron ese porcentaje, en particular en la división de movilización, recibieron recursos adicionales y completaron la unidad, desplegándose incluso en la línea del frente. Eran divisiones de movilización formadas por reclutas y reservistas. Integraron el Comando de Fuerzas de Movilización del Ejército como cuerpo de ejército y fueron enviados al frente occidental de Gochang. El tiempo era limitado. La unidad Hyongal estaba difundiendo ampliamente su poderío. Era la única unidad de nivel de división ubicada en el extremo norte. Peleaban tan bien que la compañía militar privada china los llamó el hombre más fuerte. Después del estallido de la guerra, la unidad Yongal, que era un regimiento de fuerzas de oposición especializadas de KCTC, fue reorganizada inmediatamente como la 2ª Brigada de Montaña y ahora estaba siendo desplegada en varios frentes como una unidad de operaciones especiales contra el ejército norcoreano y China. La 12ª División de Infantería fue desplegada tras dificultades en la zona desmilitarizada y rápidamente masacró a fuerzas norcoreanas y a la compañía militar privada china. Fueron desplegados a lo largo de la cordillera Taebaek hasta Gyeonggansan. Recibieron la misión de atacar por sorpresa la retaguardia norcoreana, cortar suministros y eliminar el mando para colapsar la defensa en el frente oriental. La operación era difícil. La unidad Yeongal
debía infiltrarse en el centro del frente oriental norcoreano, profundamente en territorio enemigo. Ellos ya estaban profundamente dentro del territorio enemigo. Se encontraban a solo 5 kilómetros del objetivo y tenían como meta llegar a su destino en menos de 3 horas. Ellos se acercaron rápidamente utilizando la radio, pero los soldados exploradores norcoreanos estaban observando esta escena. Los exploradores norcoreanos, que lograron vigilarlos con binoculares, desaparecieron rápidamente hacia algún lugar, y los morteros cayeron directamente sobre la unidad Hyongan. Los morteros norcoreanos comenzaron a disparar. Con un sonido desagradable del viento, los morteros se dirigieron a la unidad Yongal, que entró en alerta al ser atacada directamente. Era una crisis para la unidad Yongal. Nos vemos en el próximo video. Por vernos. Gracias por suscribirte y darle like. Nos vemos en el video. En el próximo video.